Erwin Martínez, sección 1104. El ciclo del oxígeno. Este ciclo abarca un conjunto de procesos químicos, físicos, geológicos y biológicos en cadena para hacer posible la circulación del oxígeno por toda la biosfera terrestre. El mismo parte del proceso de fotosíntesis de las plantas, que son las únicas en producir oxígeno para liberarlo al aire y que éste circule por la atmósfera, en el cual los animales, seres humanos y demás seres vivos pueden respirar dicho oxígeno para su desarrollo en la Tierra. Por consiguiente, este es devuelto al aire en forma de dióxido de carbono, como desecho de respiración de los anteriores seres vivos, y finalmente las algas en los océanos que absorben este mismo gas usándolo en la fotosíntesis, donde nuevamente se libera el oxígeno al aire. Este ciclo comprende las siguientes fases: fase atmosférica, fase de fotosíntesis, fase de respiración y la fase de retorno. La fase atmosférica. Acá el oxígeno en la atmósfera circula como parte del aire y posteriormente es tomado por los seres vivos para realizar un ciclo biogeoquímico, fase de fotosíntesis. La fotosíntesis, en esta fase se produce una reacción química en la que los seres vivos que contienen clorofila utilizan el dióxido de carbono, el agua y la luz del sol para obtener energía y liberar el oxígeno al entorno. Fase de respiración. Acá se da un intercambio de gases por parte de los seres vivos, donde la entrada de oxígeno al cuerpo y la expulsión del dióxido de carbono del mismo. Fase de retorno. Por medio de la respiración, el dióxido de carbono se logra el retorno del oxígeno a la atmósfera. ¿Qué es el ciclo del carbono? Es un ciclo biogeoquímico en el cual se describen los movimientos del carbono a través de la biosfera, litosfera, atmósfera e hidrosfera. El carbono es uno de los elementos más abundantes de la Tierra. Este ciclo se subdivide en el ciclo biológico y el ciclo biogeoquímico del carbono. El ciclo biológico regula los intercambios en la atmósfera a través de la fotosíntesis, y en el ciclo biogeoquímico se controla el intercambio de CO2 a través de la biosfera y el resto de los subsistemas. ¿Cómo funciona el ciclo del carbono? Se divide en las siguientes partes: producción, síntesis y fijado. La producción se basa en el proceso que emite el carbono. La síntesis es la retirada del carbono a la atmósfera a través de moléculas más complejas. Y la parte de fijado es donde se queda atrapado este elemento. Producción del carbono. En la producción del carbono, la biosfera exhala en el proceso de respiración CO2, y en los de descomposición y fermentación expulsa el CO2 y el CH4. Por otro lado, la hidrosfera emite el CO2, que posee disuelto al aumentar la temperatura por las variaciones térmicas. Asimismo, la litosfera desprende CO2 durante las erupciones volcánicas. Al liberarse el carbono presenta en minerales y rocas. Síntesis del carbono. Es realizada por los organismos fotosintéticos, plantas, algas y ciertas bacterias. Durante la fotosíntesis, la combinación de CO2, agua y energía lumínica es transformado en material orgánico y oxígeno. Este proceso, el CO2 inorgánico es transformado en un compuesto vivo. Por otro lado, la formación de corteza terrestre a través de calixas y doliminas es aguda, poco profundas, por la acumulación de esqueletos orgánicos, también acá retirando el carbono. El carbono es un elemento extremadamente común en la Tierra y se puede encontrar en los
las cuatro esferas mayores del planeta: la biosfera, la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. El carbono existe en las partes vivas y no vivas del planeta, como un componente de los organismos, los gases atmosféricos, el agua y las rocas. El carbono contiene en cualquiera de las esferas del planeta, no permanece ahí para siempre. En cambio, se mueve de una esfera a otra en un proceso continuo conocido como el ciclo del carbono. El ciclo del carbono es muy importante porque influye en los procesos cruciales de la vida como la fotosíntesis y la respiración. Contribuye a la formación de los combustibles fósiles e impactos del clima de la Tierra. En general, el ciclo de carbono a corto plazo abarca la fotosíntesis, la respiración y la transferencia del carbono entre los predadores y las presas. En la Tierra hay un flujo de carbono de la atmósfera a las plantas a través de la fotosíntesis y luego un flujo de regreso a la atmósfera por medio de la respiración de las plantas y los animales y las cosechas. En cuanto a las plantas acuáticas, la fotosíntesis consiste en obtener el dióxido de carbono disuelto del agua, y la respiración y la difusión devuelven el carbono al agua, además de moverse entre la atmósfera y el agua. El dióxido de carbono se mueve continuamente entre la atmósfera y el agua a través de la difusión. El ciclo del carbono a lo largo del plazo involucra a más procesos de litosfera. Consiste en el desgaste y la erosión de las rocas que contienen carbono.